Ya. Entonces estamos con el desplazamiento traslacional D sub m. Les mencionaba que podría ser medio confuso ver tantos desplazamientos. Uno es el desplazamiento traslacional D sub m y el otro es el desplazamiento total D sub tm. ¿Qué dice la norma? Empecemos con el primero. Ya, la norma lo define como desplazamiento lateral máximo en el centro de rigidez del sistema de aislamiento sísmico, en la dirección del análisis, puede ser dirección en X o dirección en Y, excluyendo el desplazamiento adicional generado por la torsión natural y accidental. Luego, todas las propiedades de los aisladores y del sistema de aislamiento se asocian a este desplazamiento, con la excepción de los aisladores de caucho natural sin núcleo de plomo. Tenemos que tener en cuenta que el valor máximo de este desplazamiento se obtiene del análisis de las propiedades de los límites inferiores del sistema de aislamiento. ¿Ya? Ahora, si me preguntan o si se preguntan, ¿cuál desplazamiento vamos a calcular? Ambos. Entonces, en el desplazamiento traslacional hay dos caminos. ¿Ya? Hay dos caminos. Ahora, eh, inclusive, cuando yo haga el diseño de los aisladores para valores nominales, voy a obtener un desplazamiento máximo de sub m o desplazamiento traslacional, ¿ya? Y cuando yo lo quiera llevar a un desplazamiento, perdón, a valores máximos, podría tomar ese mismo desplazamiento que he obtenido o aproximar uno de diseño del dispositivo, porque los dispositivos, los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, vienen con un desplazamiento de diseño. Entonces, yo les mencioné en alguna parte de la clase anterior que hicimos una introducción que podríamos evaluarlo de muchas formas también, ¿no? Correcto. Entonces, hay varios caminos. Podríamos asumir un desplazamiento, también podríamos asumir un desplazamiento, obviamente coherente con el desplazamiento de diseño que viene con el dispositivo, ¿no? Eso que me lo da el catálogo. ¿Ya? En algunos casos podríamos evaluarlo con ese valor también. Ahora, el desplazamiento total de sub TM, ¿ya? En la norma está definido como un desplazamiento lateral máximo. ¿Ya? Acá sí incluye eh, el desplazamiento adicional generado por el efecto de torsión y accidental. ¿Ya? Ahora, el desplazamiento total es diferente en cada diseño. Ojo, sin embargo, solo para determinar las separaciones entre edificios, se recomienda que este valor, eh, que lo podemos mencionar en centímetros o en otras unidades, ¿no? Aproximado, eh, sean múltiplos de 5, ¿no? Con el fin de que sea una práctica fácil de utilizar, ¿no? Que siempre estemos utilizando valores múltiplos de 5. Nada más es una recomendación, ¿no? Y a usted le salió 333, 335, ¿no? Algo así, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que el valor máximo de este desplazamiento lo vamos a obtener del análisis de las propiedades límites inferiores del sistema de aislamiento. Luego tenemos los factores de variación, factores de modificación de propiedad lambda. Es lo que les mencioné en la otra diapositiva acá, ¿no? A eso de acá. Esto de acá, ¿quién me da los valores de lambda? El proveedor. Eso está en la tabla en las normas, ¿ya? Estos factores, o estos factores de modificación, les han llamado de propiedad lambda, porque estos lambda tienen un valor, ¿no? Son valores que se incluyen en el diseño
como les había mencionado, para contemplar las variaciones de las propiedades dinámicas de los aisladores. ¿A qué, ¿Para qué utilizamos estos valores, no? ¿O a qué se debe, o cuál es la causa del cálculo de estos valores lambda? Una podría ser, no sé si lo puse por acá, una y dos, son dos. Uno son límites, este es una gráfica para propiedades dinámicas de un aislador LRB para límite superior, y aquí tenemos para límite inferior. Pero queríamos mencionar las causas, ¿no? Uno podría ser por el envejecimiento y la contaminación que existe en el ambiente, ¿no? Que lo rodea o al que está expuesto el aislador. Otra es la variabilidad en la fabricación de aisladores de la misma dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo vamos actualizando, innovando, ¿no? Otro es por las variaciones de velocidad de la carga y de temperatura. También puede ser por eso. Acá tenemos unos para límite inferior, otros para límite superior. Hay un artículo técnico que yo les recomiendo que lo lean, también se los voy a proporcionar. Es un reporte técnico en realidad, no es un artículo, es un reporte, es una especie de libro. Se llama MCEER 15. Ya, ¿en qué consiste? Ahí nos menciona el tema de las propiedades de modificación, estos factores para aislamiento sísmico. ¿Ya? A ver, lo voy a ubicar y lo voy a tener en cuenta para compartirlo porque no lo había puesto, me había olvidado de ese detalle para la bibliografía. ¿Ya? Esto nos va a dar alguna información adicional, ¿no? Más que todo para el tema de la revisión y demostración de los fabricantes de esos aisladores. Básicamente para eso. Ahora vamos a entrar a un tema un poquito largo, pero importante, eh, que es la metodología de diseño con aislamiento sísmico. Luego de esto ya vamos a empezar a plantear nuestro proyecto. Entonces, ¿qué podemos decir de la metodología o de las metodologías que existen, ¿no? En realidad existen diversos procedimientos para analizar, diseñar, calcular las estructuras con aislamiento sísmico. Va a depender del nivel de estudio al que queremos llegar, ¿no? A donde queremos, el objetivo que queremos enfocarnos, ¿no? Eh, Porque básicamente el diseño definitivo de un sistema de aislamiento podemos o se podría recomendar que optemos por un análisis dinámico tiempo-historia y considerar el aspecto de la no linealidad de los dispositivos. ¿Por qué? Porque se obtiene una respuesta más real. Sin embargo, en la norma de 031 establece una serie de condiciones para la selección del procedimiento del análisis para estructuras aisladas. ¿Ya? Estas condiciones principalmente, tienen que ver con el tipo de suelo, zona sísmica, dónde se ubica el proyecto y las características dinámicas del sistema de aislamiento en sí. O sea, para nosotros poder pasar al análisis dinámico tiempo-historia, que es el considerado, y en el aspecto no lineal,
es el considerado más exacto, más realista o más verídico, tenemos que hacer igual todos los demás análisis. Análisis estático, análisis modal espectral y finalmente el análisis dinámico tiempo-historia, pero más valedero es el no lineal. Tenemos que hacer el lineal y el no lineal. ¿Por qué el no lineal? Porque dijimos, comenzando la clase, que los dispositivos, los aisladores sísmicos, tienen un comportamiento bilineal. Entonces, no es lineal. No, un ratito. ¿Ya? Correcto. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de ecuaciones de movimiento relacionados con el análisis de estructuras. Primero, con sistemas de 2 grados de libertad o, bueno, podemos mencionar el método simplificado. Pero antes de eso, y estamos pasando a otro capítulo, quiero saber si hay consultas con respecto a las propiedades de los elevadores sísmicos. Consultas, aportes, dudas. De paso, me abastezco de energía mientras van formulando alguna consulta. Consultas con respecto a las propiedades de los aisladores sísmicos, si todo está claro. Obviamente, cuando empecemos ya el diseño, o sea, ya la parte, se podría decir, funcional del cálculo y todo eso, igual vamos a mencionar qué cosa es cada definición, qué cosa es cada concepto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Acá solamente le estamos dando unas pautas, algunas definiciones importantes, ¿no? Y vamos a saber de dónde salió, cómo se puede volver a calcular. Si no lo hallo de alguna forma, lo hago de otra forma, ¿correcto? No sé si hay consultas. Por eso, haciendo un comentario, por eso lo recomendable sería, ya que les estoy proporcionando las diapositivas del curso, lo ideal sería, lo recomendable es que armemos una tablita de fórmulas, una especie de formulario, y al costado pongamos qué significa cada fórmula, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vimos hace rato, el KV, rigidez vertical de compresión. Y así podemos ubicarla más rápido cuando queramos ya hacer los cálculos, en realidad. ¿Ya? Entonces empecemos, entonces continuemos con el tema de la metodología. Vamos a empezar con el fundamento dinámico. Vamos a tratar de hacerlo breve, ¿ya? Esto es importante, porque de ahí vamos a conocer su funcionamiento, ya vamos a menos a imaginarnos, perdón, a imaginarnos una respuesta de lo que estamos calculando, ¿ya? El modelo de 2 grados de libertad, ¿ya? Es conocido, ustedes seguramente lo han escuchado, es conocido como el modelo de bloque rígido. A veces las imágenes hablan más que mis palabras, ¿no? En este bloque rígido se considera que la masa del edificio se traslada lateralmente sin deformaciones relativas de entrepiso, como podemos ver en la figura. En esta imagen podemos ver los parámetros dinámicos del modelo de 2 grados de libertad. Cabe mencionar que esta aproximación es válida y puede ser considerada exacta
solamente para los casos en el que el periodo de la estructura empotrada sea mucho menor que el periodo de la estructura aislada. Correcto, es correcto. Ahora, una estructura puede ser representada por dos grados de libertad con la presencia de aisladores sísmicos. Ya, de esta forma, donde tendríamos, permítame, tendríamos la masa, que es de la superestructura, que es M sub S, y la masa de la plataforma de aislamiento M sub B, como podemos ver. Aquí también. Ahora, este valor de C, acá tenemos dos valores de C. Ya vimos el valor de C, pero lo vimos con H y con V, ¿se acuerdan? C sub B es el amortiguamiento de la plataforma de aislamiento, o sea, de la parte del sistema de aislamiento, ¿correcto? ¿Qué más tenemos aquí? C sub S es igual, el amortiguamiento, pero de la superestructura. Hay dos amortiguamientos que tenemos que considerar. Ya quiero que vean bien la gráfica. Obviamente K es rigidez, ¿no? La rigidez lateral del sistema. En este caso, del sistema de la superestructura. Aquí en esa segunda gráfica tendremos igual un sistema de aislamiento, desplazamiento absolutos y relativos respecto a la base, donde XS es el desplazamiento absoluto del sistema estructural, o sea, de la superestructura. XB es el desplazamiento absoluto del sistema de aislamiento. X sub G es el movimiento del suelo. US es el desplazamiento relativo del sistema estructural o de la superestructura y perdón, el desplazamiento relativo del sistema de aislamiento. Ahora vienen las ecuaciones de dinámica. No vamos a hacer el cálculo de las ecuaciones de dinámica. No sé, no tengan temor por eso. Simplemente son fundamentos teóricos nada más. ¿Ya? Un ratito. Miren, aquí tenemos unas ecuaciones de movimientos absolutos. ¿Ya? Y en la parte de abajo tenemos estas expresiones convertidas en movimientos relativos. Solamente son cuestiones de definiciones nada más. No vamos a hacer nada más. No vamos a usar esas fórmulas. Obviamente después todo se va a reducir. Se van a dar cuenta. Estas son ecuaciones básicas de equilibrio dinámico, de dos modelos de dos grados de libertad. ¿Ya? Voy a- esto se me debería ver. Las ecuaciones de equilibrio dinámico expresadas en forma matricial, como podemos ver ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos algo simple en realidad, ¿no? Si podemos definir
Primero, cuando veamos ecuaciones así tan complejas, lo primero que tenemos que hacer es definir la masa de la superestructura, la masa del sistema de aislamiento, ahí está, el amortiguamiento del sistema de aislamiento, el amortiguamiento del sistema de la superestructura, rigidez, rigidez. Resumiendo, tenemos que M es masa, C es amortiguamiento y K es rigidez. ¿Qué vendría a ser la U con dos puntos? ¿Con qué se relaciona la masa? Con la aceleración, y el amortiguamiento con la velocidad y la rigidez con el desplazamiento. Eso tenemos que tener en cuenta. Básico, ¿ya? Considerando que dice que la masa del sistema de aislamiento es menor que la masa de la superestructura y que la masa total es igual a la masa de la superestructura más la masa del sistema de aislamiento. También podemos tener en cuenta las ecuaciones para movimiento dinámico que aparecen en la diapositiva siguiente. Miren cómo calculamos las frecuencias naturales. Omega sub S vendría a ser la frecuencia natural de la superestructura, que es la raíz cuadrada de la rigidez de la superestructura entre la masa de la superestructura. Suficiente. Ya con esto me sé muchas cosas, voy a hallar muchas cosas. La frecuencia del sistema de aislamiento, omega sub B, es igual a la raíz cuadrada de la rigidez del sistema de aislamiento entre la masa total. ¿Ah? ¿Vieron? Cambió. Considerando eh, este valor vendría a ser, oh, es una deformación. No, las dos frecuencias, la relación de las dos frecuencias. Luego tenemos las razones de amortiguamiento para el sistema de aislamiento y la superestructura son respectivamente muy parecidos. Tengo la razón de amortiguamiento. Ojo con esta definición. Cuando vea beta, es razón de amortiguamiento, porque la razón de amortiguamiento está expresado en porcentaje. En cambio, aquí tengo C, que es el amortiguamiento en sí. ¿Y en qué está representado el amortiguamiento? ¿Se acuerdan? Podemos verlo acá. A ver, a ver, acá tengo newton sobre por milímetros por segundos entre milímetros. Sí, me representa una unidad ahí. Voy a tener unas unidades ahí. Eh, en el amortiguamiento sí tengo unidades. Perdón, me pasé, creo. Ahí está. Y en la razón de amortiguamiento no, porque está expresada en porcentaje. ¿Ya? Tengo la razón de amortiguamiento del sistema de aislamiento, que es el amortiguamiento del sistema de aislamiento entre dos veces la masa total por la frecuencia del sistema de aislamiento. La razón de amortiguamiento de la superestructura es igual al amortiguamiento de la superestructura entre dos veces la masa de la superestructura por la frecuencia natural de la superestructura. Clarísimo, ¿cierto? Ahí estaban las definiciones acá hace rato, miren, todo está relacionado. Además, definimos el cociente de masa como esta expresión. Masa de la superestructura entre la masa de la superestructura más la masa del sistema de aislamiento. Operando sería la masa de la superestructura entre la masa total. Acá está la masa total, ya la vimos acá hace rato en esta parte. La masa total es ambas masas, pues la suma de las dos masas, tanto de la masa del sistema de aislamiento MB y la masa de la superestructura M sub S. Bueno, acá tenemos expresiones, la ecuación de movimiento queda definida de la siguiente manera. Igual, ahí está, podemos hacer el reemplazo.
Acá está su solución, ¿ya? ¿Cómo se soluciona ese sistema de ecuaciones? Dice, se obtiene realizando un análisis modal. ¿Es posible que hagamos un análisis modal de forma manual? Sí. Mira, yo tengo un ejercicio que lo que ya considera como una práctica, pero para eso tendría que mostrárselos, ¿no? Tendríamos, a ver, esa práctica que yo desarrolle me va a tomar como 4 horas. Para que ustedes elaboren algo similar, tendrían que coger 2 clases para eso nada más. Un poquito complejo, todavía voy a manejar ese aspecto, ¿ya? Pero estaba enfocado en justamente en hacer un análisis modal de forma manual. Obviamente todo en MATCAD para que sea más rápido. El que domina Excel lo puede hacer también en Excel. Excelente, igual va a resultar, ¿no? Pero tiene que dominar el tema matricial ahí para algunas fórmulas que no salen tan rápido como salen en el MATCAD, ¿ya? Yo todavía lo voy a ver ese tema. Bueno, acá tenemos la solución de la expresión anterior. Parece muy compleja, pero en realidad es frecuencia. Acá está la relación de las masas que vimos hace rato, o el cociente de las masas. Frecuencia, frecuencia, todo está basado en frecuencias, ¿ya? Se tiene el primer orden amplificando la fórmula del binomio, igual, ¿no? Y las formas modales. Esto es lo que quería, esto sí, de repente podríamos hacer un ejercicio de forma manual, cómo calcular un modo, cómo calcular los eigenvectores y los eigenvalores, que el software me lo va a calcular, pero yo quería enseñarles también cómo hacerlo de forma manual. Creo que eso va a ser una práctica. Ya voy a tomar el tiempo para hacer una especie de pauta de cómo ustedes van a desarrollar. Bueno, acá tenemos las expresiones para los desplazamientos originales en coordenadas modales, donde Q1 depende del tiempo, Q2 depende del tiempo, son desplazamientos dependientes del tiempo, si la excitación del movimiento de la base XG es conocida. Bueno, como les decía, ese es fundamento dinámico. Luego tenemos estos dos valores que sí son importantes, eso sí lo vamos a ver tal cual. En consecuencia, las respuestas espectrales de un edificio aislado pueden ser estimadas asumiendo que se comporta como un péndulo invertido de periodo TB. El periodo TB es el periodo de quién? Del sistema de aislamiento, pues B es de la base, ¿no? Del sistema de aislamiento. Ya, de amortiguamiento CB es el amortiguamiento de la base del sistema de aislamiento y de la masa total, MS más MB. ¿Cómo calculo este periodo? Es otro camino también para calcular el periodo del sistema de aislamiento. Miren, 2pi por raíz cuadrada de la sumatoria de las masas entre la rigidez del sistema de aislamiento. El amortiguamiento también lo puedo calcular de esa forma. Miren, tengo G sub B por 2 por raíz cuadrada de las dos masas por la rigidez del sistema de aislamiento. Hay varios caminos para calcular. Entonces, esto solamente es un fundamento dinámico que lo pueden revisar. Obviamente es más extenso, ¿no? No vamos a utilizar estas ecuaciones, obviamente. Las que sí vamos a usar es esta y las que yo les voy diciendo y las que vamos a ir mostrando en el cálculo en realidad. Hasta aquí consulta porque vamos a entrar al tema del análisis estático. ¿Qué consideraciones debemos tener para nuestra edificación aislada? Consultas. Bien. Vamos a definir el análisis estático y qué cosa considera el, la normativa. Miren, dentro de los métodos de análisis sísmicos para sistemas de aislamiento, obviamente, en edificios, tenemos el análisis sísmico estático.
también llamado el método de las fuerzas estáticas equivalentes, también llamado distribución de fuerzas laterales en altura, ¿ya? Este método, este análisis estático, es el más usado eh, como base del análisis dinámico porque gracias a su facilidad y a la rapidez con la que se hace posible realizar los cálculos. Este método tiene ciertas limitaciones o restricciones de uso, pero siempre se toma como base de análisis para cualquier proyecto, siempre, porque es un método conservador, rápido, que permite obtener datos cercanos a los del diseño definitivo. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Con este método vamos a obtener propiedades del sistema de aislamiento que se usarán para los cálculos de las fuerzas de diseño de la estructura y se emplean las fórmulas obtenidas para las relaciones constitutivas, se llama, ¿ya? De cada tipo de aislador. Han pasado tantos años, han hecho muchos estudios, muchas investigaciones, y se han llegado a simplificar los modelos matemáticos de los aisladores y así el análisis estático, ¿ya? Y esto ha permitido que se convierta en un método sencillo. Este análisis estático va a permitir también que podamos incluir los factores de modificaciones de propiedades lambda que vimos, es decir, se deben calcular las propiedades del sistema de aislamiento para los límites superior, inferior y nominal. Estático, ojo, también hay que hacerlo. Podemos mencionar algunas limitaciones de uso, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de la norma E031 de aislamiento sísmico, eh, nos indica que se puede realizar este análisis, este método estático, siempre y cuando podamos cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, a ver, uno de ellos sería que la estructura debe estar ubicada en zonas sísmicas 1 o 2, o en la zona 3 sobre suelos tipo 1 y 2, o en su defecto en la zona 4 sobre suelos S1, ¿ya? Es más o menos una recomendación. Ahora, otro es, mejor dicho, el periodo efectivo de la estructura aislada va a corresponder al desplazamiento traslacional, tiene que ser menor o igual a 5 segundos, ¿ya? Es otra limitación prácticamente. Tercero sería la estructura sobre la interfaz de aislamiento no debe tener más de 4 pisos ni más de 20 metros de altura. Ya, esto debe ser medido desde el nivel de base de la estructura. Ojo, nivel de base. Pero esta restricción no se aplica mucho porque hay edificios grandes, ¿no? Obviamente los cálculos demuestran que sí es posible. Pero nosotros vamos a procurar que, no tanto ver el tema de los pisos, nosotros vamos a procurar que no excedamos de 20 metros, ¿no? Podemos sacar ahí 5 pisos podemos sacar ahí, ¿no? Hay que verlo. Ya, otro sería, que me mencioné tres, ¿no? Podría ser un cuarto, el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento sísmico correspondiente al desplazamiento traslacional debe ser menor o igual hasta el 30% de amortiguamiento crítico, es lo que ya habíamos mencionado. Y es una de las limitaciones que dice la norma. 5. El periodo efectivo de la estructura aislada corresponde al desplazamiento traslacional.
y debe ser mayor 3 veces el periodo elástico de la estructura, por encima del sistema de aislamiento sísmico considerada como base fija, ¿ya? Entonces tendríamos un sexto que sería, me estoy olvidando de uno más, allá. Sexto sería que la estructura por encima del sistema, del nivel, o sea, por encima del nivel de aislamiento sísmico, no debe tener ninguna irregularidad que hemos mencionado en la clase anterior en las normativas. Al menos no debe tener irregularidades extremas, ¿ya? O sea, igual, la norma nos da valores mínimos, pero ya ahí nosotros en las comprobaciones podemos demostrar que funciona o no. Lo que sí es una regla es que no debe tener irregularidades extremas. Puede presentar cierta irregularidad, pero mínima, ¿no? Y por último sería, hemos mencionado 8, ¿no? 7 y 8 ya sería. El sistema de aislamiento sísmico debe satisfacer algunos criterios adicionales. Por ejemplo, la rigidez efectiva del sistema de aislamiento sísmico o la rigidez efectiva global eh, que corresponde al desplazamiento traslacional debe ser mayor que un tercio de la rigidez efectiva, ¿ya? Y más o menos calculada con un 20% de desplazamiento máximo. Más o menos por ahí. Igual hay que revisar la normativa cuando empecemos a estar diseñando, ¿ya? Ahora entramos al tema del procedimiento para el análisis estático, ¿ya? A ver, permíteme un ratito. Análisis estático. Sí, está. Miren, para realizar el análisis estático de la estructura con aislamiento sísmico en la base, hay que decirlo así completo, se simplifica el comportamiento dinámico de los aisladores, considerándolos solo o considerando solamente los parámetros efectivos de rigidez y amortiguamiento para el desplazamiento correspondiente, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta para el análisis estático. Ya. A ver, aquí también tenemos que ver la rigidez efectiva, o sea, era KF, KF, se debe expresar como la rigidez resultante lineal, ¿no? Que se va a obtener mediante la relación que hay entre la fuerza de corte del dispositivo y la deformación lateral que va a producir, ¿no? Que la produce. Asimismo, el amortiguamiento efectivo, B, su F, eso sí, es una regla, es directamente proporcional a la energía disipada por ciclo, ¿ya? Que es el trabajo realizado total, ¿no? Por la fuerza de corte aplicada para alcanzar una deformación lateral determinada en un ciclo completo de movimiento, dentro del área de la curva de histéresis, obviamente. Ahora, emplear estos parámetros en el análisis es una idealización matemática. Entonces, para calcularlos, es necesario que determinemos la curva de histéresis de los dispositivos que conforman todo el sistema de aislamiento. Como podemos ver en la gráfica, y como ya vimos anteriormente, esta es una curva de histéresis de aisladores elastoméricos. Ya vimos ahí, a ver, ¿cómo es esto? No puedo hacer zoom. ¿Cómo hago zoom? Ahí está, ahí está. Este es el comportamiento histerético de un aislador elastomérico con núcleo de plomo. Tenemos el área, que es la energía disipada por ciclo, a razón del desplazamiento. Y la rigidez efectiva igual a la razón del desplazamiento.
El amortiguamiento efectivo está en función de la energía disipada de este ciclo de disipación. Un ratito, porque se me... ¿Cómo hago para...? Ahí está, esta es, ¿no? Correcto. ¿Qué vemos en esta siguiente gráfica? El comportamiento bilineal de aisladores considerando factores de modificación de propiedades lambda. Y aquí podemos ver por qué factores de variación estamos incorporando. El límite superior de variación. Y acá también se nota el límite inferior de variación. A ver, otro cuál es. Ah, ya. Estamos bien. Ahí están ambos límites inferiores. Ambos límites, superior e inferior, perdón. ¿Ya? Fíjense que el nominal es ese de acá, ¿no? A ver. Este que está marcando en rojo es el... No lo logro visualizar bien, pero más o menos por ahí está. Algo así, ya. Este es el nominal. Este es inferior y este es superior. Nos damos cuenta o analizamos esta gráfica de curva histerética, podemos ver que en el límite inferior se va a producir un mayor desplazamiento que en el límite superior. Ese es ese de acá. Obviamente en el nominal hay un desplazamiento mayor, ¿no? Acá está el... No, perdón. A ver, no lo logro visualizar bien. Voy a hacerle un poco de zoom. Ratito. A ver, a ver, a ver. Esto de aquí. Ahí está. Esto quiero que suba. Ahí está. No lo logro ver bien. Ya. ¿Este de acá cuál es? Ah, ya, este es claro. Ese es el de... Este de acá, ¿no? Este de acá. Ese de acá. No, lo que quiero pintar es el nominal. Este es el nominal. Ya. Otro color azul. Vamos a ponerle... Este es solo la esquina porque la esquina es la que me va a dar el desplazamiento. Acá está. El límite inferior de variación me va a dar mayor desplazamiento, o sea, una mayor deformación lateral que el nominal y obviamente que el límite superior. Entonces, no pensemos o no confundamos que cuando yo lleve mis valores nominales a máximos, voy a tener más desplazamiento. No, acá en este caso ocurre lo contrario. ¿Ya? Desplazamiento del límite inferior es el máximo con respecto al nominal y con respecto al superior. Aquí le faltó marcar. Si este es el nominal, el desplazamiento está por acá, pues, ¿no? Este de acá es del límite superior. Es por eso que hace rato mencionábamos que todo está en función del límite inferior de variación, ¿no? Con eso íbamos a analizar finalmente el resultado final. Acá tenemos una gráfica de el comportamiento bilineal de aisladores considerando el límite inferior de variación. Solamente acá está considerado el límite inferior de variación. Nada más. En la siguiente es el comportamiento bilineal de aisladores considerando el límite superior de variación. Solo el límite superior de variación. Y acá tenemos un diagrama de flujo para el análisis estático. Cabe mencionar, como en todo análisis, ¿no? Como en todo análisis, cabe mencionar que el análisis y diseño del sistema de aislamiento sísmico es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo, dado que
inicia con una estimación de propiedades objetivas que cambian en cada ciclo de iteración, ¿correcto? Ahora vamos a ver un diagrama de flujo tentativo que podríamos utilizar para el análisis estático. Por ejemplo, yo inicio acá con una estructuración, luego realizo el metrado de cargas. Esa estructuración puede ser sencilla o compleja ¿según qué? Según la geometría de mi edificación. ¿Según qué más? Según la distribución arquitectónica que me proponga el arquitecto en el proyecto, ¿no? Depende, es un anteproyecto ya elaborado, ¿ya? Entonces, esta estructuración puede ser simple, puede ser sencilla, puede ser compleja, puede ser muchas cosas. Luego voy a pasar a hacer los cálculos iniciales, preliminares, que son el metrado de cargas. Igual manera, luego de eso, voy a comenzar a hacer el predimensionamiento de elementos estructurales, que aquí vamos a verlo paso a paso, ya, por cada elemento. Luego de eso, ¿qué hago? El modelamiento de la estructura en un programa computacional que puede ser SAP 2000, ETAPS, puede ser Tecla, puede ser DF, hay varios programas en realidad que pueden hacer este proceso, pero los más flexibles e intuitivos para esto son el SAP y el ETAPS, ¿no? Por lo que contiene una gama amplia para yo solamente ingresar parámetros en realidad. Luego de eso voy a definir la ubicación y la cantidad total de aisladores, que eso también podría ir de la mano con la estructuración, ¿no? Voy a estimar las cargas de servicio y las cargas últimas por apoyo. ¿Ya? Por apoyo quiere decir básicamente vamos a definir un aislador por debajo de cada elemento vertical resistente, en este caso sería cada columna, ¿no? Por debajo de cada elemento resistente vertical va a ir, en este caso hablamos de columnas, ¿ya? Ahí, bajo de cada apoyo vamos a poner a distribuir las cargas de servicio y las cargas últimas. Luego, hacemos la distribución de aisladores por tipo en función de la distribución de la carga. Vamos a realizar ahí el cálculo del centro de masa y rigidez del sistema de aislamiento, ya de todo el sistema. Luego de eso, eh, definimos un espectro de sismo máximo considerado, SMC. No sé si estoy bien, pero acá creo que me faltó una flecha que vaya para acá. Esto va para acá. Luego, en el análisis estático, voy a definir el periodo y amortiguamiento objetivo del sistema de aislamiento. Luego, el cálculo de desplazamiento del sistema de aislamiento. El cálculo del desplazamiento. Miren lo que voy a calcular primero, el desplazamiento. Pero yo les dije que también el tipo de dispositivo que, que he definido aquí me ofrece un desplazamiento de diseño. Ya, ese es un dato, ¿no? Y aquí, ¿qué hago yo? Aquí aquí lo voy a calcular. Y ese de acá lo puedo tener como dato para compararlo. Luego de ello, estoy acá, voy a hacer el predimensionamiento y diseño de cada tipo de aislador. Luego, la verificación de capacidad axial de cada aislador. ¿Ya? Ahora, en la elección del aislador, o sea, cuando haga la distribución, aquí estoy distribuyendo nada más. Todavía no he asignado acá. Acá sí, ¿no? Acá sí, ¿no? Eh, según catálogo, voy a tener propiedades, valores, y ahí voy a definir, eh, ahí puedo definir cuánto resiste cada tipo de dispositivo, ¿no?
Luego voy a hacer el cálculo de periodo y amortiguamiento del sistema. Aquí también he hecho este procedimiento aquí, pero aquí es como que voy a hacer otra iteración. Un paso importante que tengo que hacer y no olvidarme también, que a veces se suele pasar, es la verificación de capacidad de retorno del sistema de aislamiento sísmico. También aquí entramos en otro cálculo ya. Ahora, ¿qué dice este diagrama? Si converge con propiedades objetivos. Ya, si converge, continuamos. Acá en este caso, no converge con propiedades objetivas. Aquí hago otra vez la definición, ¿no? O sea, acá ya estoy iterando. Esto de aquí. Se me fue el zoom de esa diapositiva. Ahora sí, ya está. Entonces, ¿luego qué hago? El cálculo de fuerza cortante para la subestructura y la superestructura. Luego la distribución de fuerza cortante por piso, ¿ya? Voy a hacer la introducción de datos en programa de análisis estructural, propiedades de los aisladores que he calculado. Todos los cálculos que he hecho aquí los voy a ingresar al programa. Y la fuerza también de corte. ¿Qué más tenemos? A ver, para que no se me vaya la pantalla. Aquí está. Luego tenemos, bueno, en el programa se verifican modos de vibración, derivas máximas de entrepiso, cargas axiales máximas. Si cumple, continuamos con el diseño de la superestructura y la subestructura y finalizamos. Si no cumple, ¿qué tengo que definir si no cumple? ¿A dónde me regresa el diagrama? Voy a regresar a la definición de la ubicación y cantidad de los aisladores y sobre todo a redistribuir cómo he estimado la carga, ¿no? Por cada apoyo, por cada elemento resistente vertical. Esto es importante. Ahora, para ser optimistas, esto va a pasar en una primera instancia, en una primera iteración. Va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos iterando. ¿Ya? Si en la primera llegamos y continuamos, excelente, pero lo más optimista es que siempre pasemos por este paso. Y no está mal, porque es parte del proceso, ¿correcto? Es parte del proceso. A ver, ¿cómo hago para ubicar la diapositiva? Eh, no quiere reducir el zoom. Ahora sí. ¿Cómo hago para ubicar la diapositiva? A ver, vamos a ver. Hay una opción que es activado, pantalla completa, modo de lectura. Ahí está. Creo que esa es la forma, ¿no? Ajá, ya está. Bien, ahora entremos a la parte de estructuración y predimensionamiento. Pero antes quiero ver un detalle acá. Es que es lo que no puedo ver. La siguiente diapositiva, ¿cómo voy a pasar? Ah, ver pantalla completa. No, tampoco veo pues los números, ¿no? Ahora sí, ya, bueno, listo, ya. Continuemos entonces con el eh, estructuración y predimensionamiento. Esto es muy importante. Es más, cada paso, cada pauta, cada proceso, cada subproceso es importante, ¿ya? Para iniciar el diseño del sistema de aislamiento, se requiere conocer las características de la estructura, tales como material que se usará, el sistema estructural, eh, las cargas, las dimensiones de los elementos, ¿correcto? Típicamente, en la superestructura se emplean pórticos de concreto armado o de acero, y estos se predimensionan siguiendo los mismos procedimientos que se utilizan con edificios sin aislamiento sísmico. Pero
Gracias al aislamiento sísmico, la fuerza sísmica real que la estructura sentirá debido a un sismo se va a reducir considerablemente, ¿ya? A diferencia de un edificio convencional. Es por eso que los proyectos con arquitecturas desafiantes o complejas serán factibles de diseñar, porque vamos a adecuarnos a ello y porque tenemos que realizar una estructuración. Hay un libro del ingeniero Blanco Blasco, dice, solo una línea dice, la estructuración tiene que ser limpia y sencilla. Es muy simple. Creo que también dice simple. Simple, sencilla y limpia. Sobre todo limpia. No debe haber, no nos imaginemos hacer, no sé, un, qué sé yo, un hexágono, una elipse cruzada con hexágono. Tal vez la arquitectura sea un poquito caprichosa o compleja, por decirlo así, ya, o un poquito original, como mencioné hace rato, desafiante, pero la estructuración básicamente tiene que ser limpia, sencilla y todo lo demás va a funcionar. Miren, es más, vamos a buscar ese libro, lo tengo aquí, es parte de la bibliografía del curso. Permítame un momento. Voy a... Acá tengo un libro, es el libro de, ¿cómo se llama el autor? Les mencioné, Blanco Blasco, ¿no? O algo así. Eh, libros, debe ser en libros. Eso es estructuración. Sí, lo encontré. Ya, a ver, ampliamos esto un poco y vámonos a la parte de estructuración. Criterios de estructuración. Esto es lo que mejor, en lo que mejor podemos resumir la parte de estructuración. Abajo, simplicidad y simetría. Y esto solamente es un libro, no es una norma, pero está basado en experiencias, ¿no? Está basado en que el libro lo ha desarrollado de acuerdo a experiencias, a proyectos que ha ejecutado, ¿no? La experiencia ha demostrado repetidamente que las estructuras simples se comportan mejor durante los sismos. Hay dos razones principales para que esto sea así. Primero, nuestra habilidad para predecir el comportamiento sísmico de una estructura es marcadamente mayor para las estructuras simples que para las complejas. Y segundo, nuestra habilidad para idealizar los elementos estructurales es mayor para las estructuras simples que para las complicadas. ¿Cuál es la otra pauta que da? Resistencia y ductilidad. Obviamente eso viene en el proceso del cálculo, eso es sí o sí. Luego tenemos hiperestaticidad y monolitilismo, uniformidad y continuidad de la estructura, rigidez lateral. Cuando yo leí este libro por primera vez, me quedé con ese criterio, simplicidad y simetría. En eso tenemos que basar nuestra estructuración. Y este libro es parte de la bibliografía, ¿por qué? Porque aquí hay ejemplos de cómo estructurar, ¿no? Simples. Hay cosas muy simples en realidad. Continuemos entonces. Ahora, respecto al sistema estructural. Miren, el sistema estructural que normalmente se emplea en edificios aislados es de pórticos de concreto armado o de acero estructural.
Ya hemos venido mencionando ese aspecto. ¿Ya? No se recomienda, para nada, no se recomienda, o no es recomendable, usar muros de corte ni arriostres porque puede causar fuerzas de tracción o levantamiento de los aisladores. Eso ya lo hemos mencionado en la clase pasada. A menos, ¿no? A no ser que la carga muerta pueda controlar este efecto. ¿Ya? Miren, típicamente en hospitales se emplean luces mayores de 7 metros y algo parecido vamos a hacer nosotros. Mientras que en edificaciones con arquitecturas especiales, las luces suelen ser mayores de 10 metros. Miren, los cerramientos de los pórticos se pueden solucionar usando tabiques de albañilería, también se puede utilizar sistemas de drywall, y algún otros sistemas livianos, ¿no? Que van a ayudar a reducir la masa del edificio y tener menos fuerza sísmica, ya que su peso es menor que el de los tabiques de albañilería, ¿correcto? Entonces, la norma de 0,30, ¿qué dice? Ojo, la de 0,30 dice, indica que en los hospitales se deben emplear estructuras regulares en planta y en altura o en elevación. Por ello, se tienen generalmente edificios con formas rectangulares. Se pueden usar manzanas aisladas conformadas por varios edificios regulares y separados por juntas típicas, lo cual va a evitar la irregularidad del conjunto. Entonces, también, mejor dicho, en edificios no hospitalarios con aislamiento sísmico, se puede hacer factible la construcción de estructuras irregulares, ya que el aislamiento permite controlar las máximas derivas y aceleraciones entre piso y reducir los efectos de torsión. Ya, esto generalmente en proyectos con arquitecturas más exigentes que no se pueden solucionar usando estructuras convencionales. Ahora, en estructuras de concreto armado se recomienda emplear pórticos con columnas cuadradas, una sección típica de columna en toda la planta, ¿no? Sea, sea estándar, ¿ya? Ahora, pero por motivos arquitectónicos, esto no siempre es así, no siempre es factible, ya que es posible que se interrumpa la distribución de ambientes o la circulación. En estos casos, eh, se puede optar por columnas rectangulares alargadas o en formas de T o en formas de L, que se adecúen a la arquitectura planteada. Otro detalle es que los peraltes de las secciones deben ser colocados de forma que permitan reducir los desplazamientos entre piso en la dirección que sea necesaria. Eh, si usamos muros de corte, no se recomienda que se coloquen en el perímetro, sino en las zonas centrales con más carga muerta, ¿ya? Si se ubican en el perímetro, se deben, se deben analizar los detalles se deben analizar los detalles del levantamiento de los aisladores. Entonces, bajo un muro de corte se recomienda utilizar como mínimo dos aisladores, uno en cada extremo para que este elemento estructural sea más estable. Típicamente, o de forma estándar, se emplean muros de corte en edificios altos para poder controlar las derivas del piso. En esos casos, la carga muerta es mucho mayor que la de sismo y se pueden controlar las tracciones en los dispositivos. La superestructura también puede ser edificada a partir de los elementos prefabricados. Se pueden emplear además sistemas de concreto armado con vigas o losas postensadas, más que todo para luces grandes. Ahora, en el caso de que no se usen estos sistemas, eh,
Se debe proporcionar el peralte correspondiente y se recomienda utilizar contraflechas para reducir las reflexiones donde sea necesario, ¿ya? Pero lo más recomendable sería un sistema porticado de concreto armado, más viable. Bien, y creo que nos va a faltar tiempo para desarrollar todo el tema de predimensionamiento, no lo quiero cortar. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí y continuamos en la clase siguiente. No sé si hay consultas, dudas, aportes, comentarios. Vamos a culminar la clase de hoy hasta aquí. Tengo otras clases dentro de un momento también. Si no, continuaría toda la noche. Nos vamos a quedar aquí en predimensionamiento de vigas, ¿ya? Y vamos a desarrollar todo este aspecto en la siguiente sesión. Y ya entonces para la próxima semana, miren, hagamos algo práctico. Si falta algo de complemento teórico, lo voy a subir como una clase adicional para que en la siguiente sesión, o sea, en la siguiente semana, ¿no? O sea, posterior a la sesión de mañana, podamos ya entrar netamente al cálculo y a todo el procedimiento preliminar, básicamente de cálculo, para ya empezar a modelar nuestra edificación. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Si me faltase algún complemento teórico, lo voy a hacer como si fuese una clase adicional, pero eso va a ser durante la semana. Y en la clase siguiente, o sea, quiero decir que acá todavía nos faltan alrededor de 40 diapositivas para ver el tema de predimensionamiento y algunos otros aspectos. Eso lo culminamos mañana. Y si posterior a mañana me falta algún aspecto teórico, lo voy a completar en la semana para que en la siguiente semana ya empecemos a hacer los cálculos. Empecemos a hacer los cálculos. Ya no toquemos mucho o casi nada de teoría. Obviamente igual vamos a auxiliarnos con la normativa en todo momento, pero ya no la clase netamente teórica. ¿Ya? Es importante que conozcamos todo el fundamento. Es importante. Entonces, así vamos a trabajar. Ahora, está pendiente un pequeño cuestionario de esas clases. Muy posible lo elaboremos mañana. Son preguntas básicas en realidad, aunque preferiría hacer una práctica más funcional, netamente de cálculo, ¿ya? Y creo que todavía lo voy a analizar, pero igual, ¿no? Yo debía dejar una actividad que era repasar las clases teóricas, estas dos clases anteriores, y ahora van a ser estas dos más. Es importante, pero igual todo el contenido teórico igual siempre lo vamos a poder eh, visualizar en un momento que lo necesitemos, ¿correcto? Entonces, voy a agradecer la asistencia y la participación el día de hoy y nos reencontraríamos el día de mañana con esta clase que nos faltan como 40 diapositivas y trabajaríamos ese aspecto teórico como lo he mencionado, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente y nos reencontramos en la próxima. Muy buenas noches con todos.